Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de sanidades. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo 15 y versículo 26 dice, y dijo, y esto es Jehová hablando, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y escuchareis a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y quería introducir con ese versículo porque debemos reconocer que las sanidades salen de Jehová, nuestro sanador. Son de Dios. Dios creó la sanidad, Dios quiere hacer y sanar a otros, ¿sí ven? Y Él siempre está buscando una manera de sanarnos. Y aquí, en Éxodo 15, Él está hablando con su pueblo de Israel y diciéndoles, vean, si estás guardando mis mandamientos y siguiéndome, te prometo, ¿sí ven?, que no vas a recibir las enfermedades de los egipcios. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces puede ser que la pregunta que tienes ya es que qué tipos de sanidades hay y cómo podemos relacionar eso a los egipcios. Buena pregunta. ¿Okay? Porque sí, hay 3 tipos de sanidad que Dios tiene para todo el hombre, incluyendo su pueblo Israel. Y lo que quiero mostrarles, hermanos, es que estos tipos de sanidades son en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Sí ven? Porque Jehová es nuestro sanador y es el mismo Dios en los 2 testamentos. Yo sé que hay muchas personas que no creen eso. Obviamente no están leyendo su libro. ¿Sí ven? No están prestando atención a la Santa Biblia. Bueno, vamos a Mateo 4. Mateo 4. Ya vimos a Jehová hablando diciendo que Él es el sanador. Y ahora vamos a ver lo que dice Jehová manifestado en la carne, es decir, el Señor Jesucristo. Mateo 4 y versículo 23, la Biblia dice. Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, en los endemoniados, ¿sí ven? Problemas espirituales. Dios manifestado en la carne puede sanarlos, ¿sí ven? Y lunáticos, problemas con su alma, Jehová tu sanador puede sanarlos, Jesús puede hacerlo. ¿Sí ven? Está en su historia. Él ya lo hizo en persona, Él puede hacerlo. ¿Okay? Y paralíticos, problemas físicos, si eres paralítico, sus nervios no funcionan bien y por eso no puedes mover una parte de su cuerpo. Y vea que Jesús podía sanar eso también. Y lo sanaba, la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, esos son nuestros 3 tipos de sanidades que existen. Vamos a ver espíritu primero. Vamos a Lucas 9, porque estamos aquí en los evangelios. Lucas 9 y versículo 42, la Biblia dice. Y el contexto aquí es Jesucristo llegando para sanar un niño que está endemoniado. ¿Okay? Él tiene un problema espiritual. ¿Sí? Lucas 9 y versículo 42 dice, y como aún se acercaba, el demonio le derribó y le despedazó. Mas Jesús
Jesús riñó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y devolvió a su padre. Vea que Dios puede sacar los espíritus malvados de personas. ¿Sí? Entonces, si eres endemoniado, puede ser que fue no por su decisión como con este niño, o fue por sus decisiones en la vida, escogiendo cosas como satanismo y todo eso. Dios puede sanarte. Él tiene el poder por medio de su palabra de sacar esos demonios, como ves aquí. Estás buscando a Jesús. ¿Sí ven? Jesús es tu sanador, es lo que estoy diciendo. Y eso es la cosa principal con este tema de sanidades. Porque muchos olvidan quién es la persona que sana, es realmente Dios. ¿Verdad? Y bueno, vamos a Salmo 103 para ver el Antiguo Testamento, Jehová haciendo lo mismo. Salmo 103, por favor. Salmo 103 y versículo 3 dice, vamos a versículo 2, ver un poco de contexto. Bendice alma mía a Jehová, nos estamos hablando de Dios, y no te olvides de todos sus beneficios, como que el que perdona todas tus iniquidades. Iniquidades son pecados en su espíritu, ¿sí ven? El que sana todas tus enfermedades. Vea que Jehová puede perdonar tus iniquidades y por eso Él puede sacar los demonios. Es por medio de Él actuando por medio de su palabra para sanarte. Y regresando a Éxodo 15, los egipcios, ellos no querían escuchar a Jehová, porque acuerda que Moisés estaba predicando a todo Egipto diciéndoles que Dios va a hacer todas estas plagas y todas esas cosas contra ellos si no escucharon y recibieron la palabra de Jehová. Y la mayoría no escogieron a Dios. Y es por eso ellos tenían esta enfermedad espiritual. Faraón era endemoniado, si no sabía. Porque él endureció su corazón contra Dios. Y cuando haces eso, estás básicamente abriendo su corazón a Satanás. Y por eso Faraón es un tipo de Satanás en la Santa Biblia, si no sabía. ¿Sí, no? El anticristo. Entonces vea eso. Los egipcios tienen problemas espirituales. Y si guardas y sigues los mandamientos de Jehová, Él va a sanar ese problema, ¿sí? Y eso sigue con su alma. Vamos a Salmo 41, porque estamos en los Salmos. Salmo 41. Ya vimos que Jesús puede sanar almas. Sabemos eso. Lunático, ¿cierto? ¿Es lo mismo con Jehová en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Salmo 41 y versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana a mi alma, porque he pecado contra ti. ¿Sí ven? Y su alma es enfermo, hermano o hermana, o amigo o amiga, porque sigue teniendo pecados encima de su alma. ¿Sí ven? Esos pecados hacen un color rojo, ¿sí ven? Como carmesí, que ensucia su alma para que cuando Dios vea a ti y quién eres, Él sí reconoce la personalidad que Él hizo en ese momento cuando Él te creó adentro del vientre de su mamá. Pero también Él reconoce que su carácter está muy sucio, por eso te parece tan rojo. Y por eso Él ofreció su sangre rojo por medio de Jesucristo para limpiar y borrar y quitar ese pecado carmesí que está en su alma. Y vea que personas del Antiguo Testamento también buscaban a Jehová para sanar su alma de sus pecados, ¿sí ven? Reconociendo a quién pecaba, porque tienes que reconocer que realmente pecas contra Dios, ¿sí ven? Salmo 30 y versículo 1. Salmo 30 y versículo 1. Otro salmo de David, la Biblia dice, ensalzarte, oh Jehová, porque me has ensalzado, y no hiciste alegrar a mis enemigos de mí. Jehová, Dios mío,
Clamé a ti y me sanaste. Jehová, hiciste subir del sepulcro mi alma. ¿Sí ven? Dísteme vida de mí, descendimiento a la sepultura. Y vea que cuando Jesús sana su alma, Él garantiza que su alma no va a entrar a ese sepulcro. Y eso se refiere al infierno. ¿Quieres saber cómo no vas a ir al infierno? Porque estás ahí esperando en Jehová. Él es tu sanador. ¿Quién más puede curar los problemas de su alma porque pecaste contra Él? Claro que tienes que ir al juez, la única persona que puede sanarte de ese problema. Y ¿sabes qué? Los egipcios, ellos no estaban buscando a Dios, querían quedarse en sus pecados. Escogieron a ellos mismos más que el Dios del universo, tanto como Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué tengo que escucharle? ¿Sabes quién es? Él es el creador. Escúchale. ¿Verdad? Y vea, si el pueblo de Israel estaba guardando los mandamientos de Dios y siguiéndoles, Dios promete que va a sanar sus almas. Y también tenemos el cuerpo, que es la cosa que usualmente las personas de esta tierra que enfoquen en cosas terrenales, ellos se enfocan en ese tipo de sanidad. Este tipo de salud, si quiere decirlo así. Del cuerpo. ¿Okay? Físico. Vamos a Salmo 147. Salmo 147. Oh, Manuel, yo no sabía eso. Dios puede sanar todo eso de ti. Claro. Y eso es el problema. No sabiendo eso puede ser la razón porque no conoces a Jehová como su Señor y Salvador. Reconoce la necesidad que tienes para Jesucristo y el poder que tiene para sanarte. ¿Sí? Salmo 147 y versículo 2 dice: El que edifica a Jerusalén, Jehová, los echados de Israel recogerá. El que sana a los quebrantados de corazón, ¿sí ves? Y el que liga sus dolores, eso refiere a cosas físicas. ¿Y sabes qué? Había enfermedades físicas que Dios dio a los egipcios. Y por eso Él estaba diciendo a Israel: vea, si estás guardando mis mandamientos, si me estás escuchando y siguiendo lo que te digo, voy a protegerles de eso. ¿Sí? ¿Cómo que, Manuel? Dame un ejemplo. ¿Ok? Éxodo 9. Éxodo 9, para que podamos ver. Ya sabemos que Jesucristo puede sanar a un paralítico, ya vimos eso. Y Jehová, porque Jehová es Jesús, Él promete que los israelitas no van a recibir enfermedades como esta. Éxodo 9 y versículo 8 dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomaos vuestros puños llenos de la ceniza de un horno, y espárzala Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y volverse al polvo sobre toda la tierra de Egipto, que en los hombres y en las bestias se volverá en sarna que eche vejigas por toda la tierra de Egipto. Qué cosa, ¿no? Y ellos tomaron la ceniza del horno y pusiéronse delante de Faraón, y esparcióla Moisés hacia el cielo, y vino una sarna que echaba vejigas así en los hombres como en las bestias, que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios. ¿Sí? Eso suena como leprosia, si quieres saber. Muy maluco. Algo que Job tenía. Job fue afligido de esto. Como si quieres tener más descripción de esa enfermedad. Pero Dios puede sanar a su pueblo de eso, y también paralíticos, y también personas que nunca han podido caminar en su vida, y Él puede hacer los ciegos ver. Jesús mostró todo eso. Y sabiendo eso, es por eso que hay muchos hombres que enfoquen más en este tipo de sanidad, ignorando los más importantes. ¿Sí, verdad? Eso no es bueno.
Pero qué bueno que Jehová es nuestro sanador. Qué bueno que Jesús, por medio de su compasión, quiere darnos a veces. Y eso nos lleva a hoy en día. ¿Cuáles son primordialmente para hoy en día? Bueno, Dios es un Dios de la gracia. Entonces Él quiere darnos gracia más que todo. Y siempre quiere ofrecer eso. Y la gracia es lo que sana su espíritu y su alma. ¿Cómo puedo recibir eso? Oh, vamos a ver, vamos a hablar con gracia encarnada y ver lo que dijo. Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Gracia encarnada, pues Jesús es lleno de gracia y verdad, ¿no? Lucas 4 y versículo 18 dice. Esto es Jesucristo predicando. Y Él dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado. Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí, ven? ¿Pobres de qué? Pobres en espíritu, Mateo 5. Quebrantados de corazón, eso no se refiere a un infarto, eso se refiere a su alma siendo quebrantado. ¿Sí, ven? Ese corazón, el profundo de ti, su esencia. Y Jesús fue enviado de Dios. ¿Sí, ven? Ungido para salvarnos de eso, para sanarnos, para darnos las buenas nuevas, como dice ahí, el Evangelio de Cristo. Siguiendo, 18. Para publicar a los cautivos redención. ¿Y sabes qué? Eres cautivo espiritualmente, estás debajo del pecado, Romanos 7. Y Jesús era primero para predicar ese Evangelio, que Él puede sanarnos de ese problema. Y a los ciegos vista. Ciego, hay ceguera espiritual, si no sabía. Estás pensando en que no puedes ver físicamente. ¿Sabes qué? Todos nosotros no podíamos ver espiritualmente para nada. Necesitas la luz verdadera que es Cristo Jesús para que puedas ver estas cosas. ¿Estás escuchando? El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. Recibe la sanidad que Él quiere darte. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí, ven? Dios quiere liberarte de siendo oprimido de Satanás y este mundo impío. ¿Sí? ¿Vas a recibir el Evangelio de Cristo? ¿Vas a arrepentir de lo que eres un pecador que muestra muy claramente a Dios que sí estás escuchando y guardando sus palabras como vimos aquí? Y diciendo, sí, Señor, su juicio sobre mí es correcto. Soy pecador. ¿Sí? No tengo esperanza aparte de su Mesías. Y por eso voy a buscar a ti, Jehová, porque Jehová, eres nuestro sanador. Eres mi sanador. Sáname, ¿sí? Y buscas a Jehová manifestado en la carne, a Jesucristo. Y es por eso que Jesús dice en Mateo 11 y versículo 28. Mateo 11 y versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ve? Espíritu y alma. Eso es la gracia de Dios hablando, diciéndonos, toma mi yugo, quiero darte mi gracia, eso es mi yugo. ¿Sí ve? Siguiendo, porque mi yugo es suave, ¿sí ve? La gracia es suave. Y ligera mi carga, es ligera. Porque Dios está contigo en ese yugo y Él aguanta todo el peso. Solamente tienes que caminar con Él. ¿Vas a recibirlo? ¿Sí? Si quieres hablar de sanidades, sabes que Dios quiere sanar nuestra alma por medio de limpiando nuestros pecados por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Eso es una sanidad. Y también Él quiere regenerar nuestro espíritu. ¿Sí? Para que por fin podamos tener comunión con Dios. Eso fue lo que perdimos. Estábamos muertos en delitos, en pecados, la Biblia dice. Pero por medio de ese renacimiento que Dios quiere darnos,
podemos por fin comunicar con Dios. Por fin nuestro espíritu puede hablar con el Espíritu Santo, el cual testifica a nosotros que somos los hijos del Señor. ¿Conoces a Cristo? Él puede sanarte en las partes más importantes, las partes eternas, porque Jehová es nuestro sanador. ¿Sí? Pero Manuel, ya soy cristiano. ¿Dios puede hacer algo para mí? Claro que sí. Vamos a 1 Corintios 10. Es cierto que Dios te salvó. Él te sanó en esas maneras, pero Él promete más a nosotros, porque sabes que ya el Espíritu Santo mora en su corazón. ¿Sí? Ya Jehová vive en ti y Él quiere seguir ayudándote porque Él está contigo en ese yugo, como dijo Jesús. 1 Corintios 10 y versículo 13. La Biblia dice: ¿No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. ¿Sí, no? Entonces, Dios sabe que tentaciones, que pruebas, ¿sí, van a llegar en su vida temporal cuando estás caminando con Él en la tierra. Pero Él es fiel para estar contigo, para darte gracia en ese momento y ayudarte para que puedas sobrepasarlo, como dice ahí. ¿Sí? ¿Qué promesa tienes, cristiano? Y la cosa interesante ahí es que cuando Él está ayudándote con esa tentación, Él está sanando su espíritu y alma, porque estás buscando a Él y sigues creciendo en Él. Su nuevo hombre crezca por medio de esas tentaciones, por medio de esos momentos de prueba, para que cuando sales, ¿sí ven?, en el lado de Dios, ¿sí ven?, su fe va a aparecer como oro, como dice Pedro. ¡Qué bendición! Y es por eso que Dios dice a nosotros que debemos buscarle en esos momentos de tentación. Vamos a Hebreos 4. ¿Cómo así? Acuerda que Dios sanó su espíritu y ya puedes comunicar con Dios. Verdaderamente. ¿Sí, ven? Hebreos 4. Y versículo 14. La Biblia dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, refiriendo al Señor Jesucristo, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, amén. Retengamos firme nuestra profesión. Si ves, si eres su sumo sacerdote, debes retener firme su profesión, que en que estás confiando en Él en esta tierra. Porque Él ya te sanó y quiere sanarte presentemente y también tiene una sanidad para ti en el futuro. ¿Sí? ¿Qué cosa? Y Él probó todo por medio de su resurrección. Ya sabes que estás en Él y por eso Él va a darte todo lo que Él tiene. 15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Y es por eso que puedes confiar en Él, que debes hablar con Él, porque Él entiende exactamente lo que está pasando contigo, cristiano. ¿Sí, no? Especialmente los cristianos en América. Nosotros quejamos de muchas cosas que no debemos quejar. Acuerda que Jesús no tenía casa. Jesús no tenía plata. Y tú vas a decirle: ay, no, que no tengo suficiente plata para hacer todas las cosas buenas que tengo. No. Jesús reconoce ese sufrimiento verdadero porque Él básicamente era mendigo. Piensa en eso. Él recibió todas nuestras enfermedades físicas. Él entiende eso directamente por medio de Calvario. Y Él se turbó en su alma. ¿Sí? Se turbó en su espíritu también, en todo eso, según los evangelios. Él entiende nuestra situación. Entonces, cuando estás orando a Él y pidiendo cosas a Él, reconoce que Él entiende por experiencia. Y Él va a saber exactamente la manera perfecta para que
Él puede ayudarte en ese momento de tentación. 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, ¿sí? A fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. Es por eso que ya puedes buscar a Dios directamente, cristiano. Tienes acceso al trono de su gloria porque Jesús está a la diestra de la majestad. Y puedes hablar con Él y Él habla con su Padre. Muy fácil. ¿Sí? ¿Estás buscando de para gracia? Vea que también puedes alcanzar misericordia. Eso muestra algo que vamos a ver pronto. Jesús quiere ofrecer las dos cosas a nosotros. Gloria a Dios. Y eso es prometido a cualquiera. Si eres un perdido que realmente está buscando a Jesucristo de corazón, Jesús está escuchando. Ah, mira, este guardó mi mandamiento, Padre. Vea, su mandamiento que era que Él debe confiar en mí. Y el Padre dice, bueno, podemos sanarle porque yo soy el sanador. ¿Sí? Y eso nos lleva aquí. Todo que es posible hoy en día, pero no prometido o garantizado tanto como la gracia. Dios dice que sí, Él va a darnos gracias si nos pide, pero con el cuerpo, con sanando el cuerpo, depende de Dios. Y hay múltiples maneras que Dios puede utilizar hoy en día. Para salvos y perdidos. Quiero mostrarte eso también. Eso se llama misericordia. Número 1, hay una misericordia que Dios da a todos. ¿Qué es? Cuando pecas la primera vez, Dios tiene derecho a destruirte físicamente en ese momento. Y Él no lo hace. Él te da un espacio para arrepentirse. ¿Sí, no? Eso es misericordia. Y Él deja que sigues viviendo aquí cuando no mereces vivir, porque ya pecaste contra Dios voluntariamente. Misericordia. ¡Qué bendición! Pero estamos hablando de sanidades. Gente está pensando en esos milagros físicos que pasó y cosas así. Entonces vamos a seguir hablando de eso. Vamos a 1 de Corintios 12 y 2 de Corintios 12. Vamos a los dos. 1 de Corintios 12 y 2 de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y versículo 9 dice, y esto habla de los dones que el Espíritu Santo puede dar a miembros de su iglesia, y dice ahí, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y vean que sí, había dones de sanidades. El Espíritu Santo dio eso, a lo menos durante el tiempo en que Corintios estaba escrito, es decir, en el principio de la iglesia. Y la pregunta es, ¿a quiénes el Espíritu dio dones así? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Bueno, sabemos que los apóstoles tenían esos poderes. Mateo 10. Vimos eso en los evangelios y después Pedro sanando personas, Pedro resucitando a los muertos, todo eso. Su sombra sanando personas. Y había otro que también tenía esos poderes. Él se llama Pablo. 2 de Corintios 12 y versículo 12. Dice, verdaderamente las señales de mi apostolado, eso es la cosa que tienes que entender. Sanidad es una señal. Han sido hechas en medio de vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Es una maravilla ver a alguien que está muerto resucitar por medio de alguien tocándolo o orando para ellos. Y Pablo tenía ese poder, mostrando que él realmente es un apóstol del Cordero. Él fue escogido directamente de Dios. ¿Sí, no? Dame un ejemplo. Ok, Actos 28. Actos 28. Vamos a ver a Pablo sanando a personas. En este caso está sanando a gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí ve? Está accesible a cualquiera. No solamente a los que conocen a Dios.
Es importante que reconocemos que Dios quiere ofrecer misericordia a todos, pero puede ser que esa misericordia llega por medio de un cristiano orando a Dios para esa persona. ¿Sí ve la importancia de usted orando para otros? Nosotros tenemos el oído de Dios porque somos sus hijos, nadie más. Conociendo de eso es importante. Actos 28 y versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebres y de disentería, problemas físicos, ¿sí ven? Enfermedades. Al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho también los otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y fueron sanados. Wow. ¿Sí ve? Pablo realmente tenía ese poder. Pero vea que era un poder para los apóstoles en ese tiempo. Bueno, Manuel, puede ser que tenemos ese poder en estos días. Y hay muchos que piensan y creen eso, ¿no? Vamos a ver que Pablo, un apóstol, no tenía ese poder durante toda su vida. Para que entiendas lo que pasó con sanidades físicas. Él sigue con el poder de ofrecer la sanidad espiritual y almática. ¿Sí? Él puede ofrecer y dar el evangelio. Y alguien puede renacer por medio de eso. Pero era un poco diferente con las cosas físicas. Vamos a 2 de Corintios 12. Vamos a ver que Pablo, con todo ese poder que tenía, no podía sanar a sí mismo. Número 1. 2 de Corintios 12. Imagina eso. El poder de sanar a todos los que están en su alrededor, pero no puede sanar a sí mismo. ¿Por qué? Vamos a ver. 2 de Corintios 12 y versículo 7. Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase. Wow. Entonces parece que Pablo, él entendió que él recibiendo la palabra de Dios era la cosa más grande que todo que recibió en su vida. Y por eso un mensajero de Satanás llegó para que él pudiera quedarse humilde. Versículo 8. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Entonces él estaba orando a Dios. Él se fue al trono de gracia en ese momento pidiendo ayuda en su auxilio oportuno. ¿Sí ve? 9. Y él me dijo, ya Jehová respondió a la oración. Mira esto. Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Wow. Él no podía sanar a sí mismo. Él pidió a Dios y Dios dice, voy a darte gracia, pero no misericordia. ¿Sí ven? Y la razón es para que yo pueda perfeccionar mi gracia por medio de ti. Y eso puede pasar contigo, cristiano. Puede ser que Dios deja que una enfermedad llegue en su vida. Y cuando oras a Él decide que vas a seguir con eso, porque Él quiere darte gracia para que puedas sobrepasar esa tentación y ese problema. Para que Él pueda utilizarte en esos momentos de hablar con otros sobre Él y su Hijo. Usted no sabe por qué. Qué bendición que Pablo sabía. Pero imagina eso. Él tenía ese problema, pero él podía sanar a cualquiera, porque esto fue escrito mucho tiempo antes de Actos 28. Él tenía que ser humilde, ¿cierto? Reconocer, yo puedo hacer esto por Dios. Dios me dejó hacer esto. Y Dios no quiere que pueda sanar a mí mismo. Y yo estoy bien con eso, versículo 10. Él hablando y él dice, por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas. Wow. ¿Sí ve cómo él reacciona? ¿Eres así, cristiano? Diciendo, gracias, Señor, por mi enfermedad. Manuel, estás predicando ya. No, vea, esto es duro para mí también.
Debemos reconocer que puede ser que hay un propósito con lo que pasa en nuestra vida y todo obra para nuestro bien, según Romanos 8, versículo 28. Si acuerdas eso, puedes pensar como Pablo. ¿Sí ven? Siguiendo 10. En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Y eso es como debes ver el asunto. Tanto como Pablo. Y no solamente eso, hermanos, pero también después de tiempo en su vida, Pablo perdió su poder de sanidades que fue dado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 5, te muestro. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo fue escrito después de Actos 28, pero durante la vida de Pablo, ¿sí ven? Y dice, Primera de Timoteo 5 y versículo 23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades, Pablo dijo a Timoteo. ¿Por qué? Porque él está ofreciendo medicina. Si él tiene el poder de sanarle, ¿por qué no le toca y ya? Puede ser que perdió su poder. Porque ya Dios estaba terminando con la palabra escrita y no había necesidad de tener una señal así para los judíos. ¿Cierto? Segunda de Timoteo 4, otro ejemplo. Antes de que Pablo murió y él perdió su cabeza, eso fue como él murió debajo de ese emperador Nero. Segunda de Timoteo 4 y versículo 20, y dice ahí, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo le dejé en Mileto, enfermo. Si él tenía el poder, ¿por qué él no solamente sana a Trófimo? No lo tenía. Algo cambió. Y fue en ese momento de cambio que Pablo muestra la cosa que nosotros, siendo cristianos, debemos ser hoy en día para otros cristianos y otros que no son cristianos. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses fue escrito después de Actos 28 también. Filipenses 2 y versículo 25 dice, sin embargo, tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y compañero, y consiervo mío, mas vuestro mensajero, y el que ministraba mis necesidades. Entonces, este hermano Epafrodito era muy importante para Pablo en su vida. Le ayudó con todo. Es como su diácono que caminó con él y se fue con él en los viajes, etcétera, para ayudarle con todas esas cosas. Acuerda, él tenía un mensajero de Satanás que le afectó. Él necesitaba ayuda para que podía seguir siendo humilde. ¿Sí ve la conexión? Pero ¿qué pasó con este hermano en Cristo? 26. Porque tenía deseo vehemente de ver a todos vosotros y estaba lleno de pesadumbre de que hubieseis oído que había enfermado. Entonces se enfermó. 27. Y cierto que enfermó hasta la muerte, él tenía una enfermedad que estaba cerca de sacarle de su vida temporal. ¿Pero qué pasó? Mas Dios tuvo misericordia, ¿sí ve? De él. Y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió más presto para que viéndole otra vez os regocijéis y que yo esté con menos tristeza. Y la razón por que Pablo quería enviar a Epafrodito a los filipenses era porque ellos estaban orando para él, tanto como Pablo. Y Dios, porque Jehová es nuestro sanador, decidió darle misericordia, hacer un milagro sin Pablo. ¿Sí ve? Dios puede seguir haciendo eso hoy en día. Conozco una hermana en Cristo que tenía cáncer. Y ella estaba sufriendo eso y los hermanos estaban orando para ella en meses. Y Dios estaba trabajando con ella para ayudar en esos momentos que se fue al hospital, manejando todo con los médicos, etc. Y después de un tiempo, creo que fue un año, no me acuerdo exactamente, pero era un tiempo, su cáncer se fue. No había explicación.
Esto es la explicación. Dios tuvo misericordia de ella. Eso es la explicación, ¿sí ven? Debes orar para los hermanos. No sabes si Dios quiere sanar en esa manera física. Él puede, depende de Él. Puede ser que Él terminó con su propósito con ella, porque ella podía hablar con personas sobre Cristo. Y ella habla sobre eso. Encontró personas, hablaba del Evangelio, etc. En ese momento. ¿Sí ven? Y Dios decidió, ok, voy a sacarlo de nada. Y se desapareció. No hay explicación científica, pues, para eso. ¿Sí, no? Y es por eso, hermanos, debemos orar para los hermanos por sus enfermedades físicas también. Eso es importante. Puede ser que Dios quiere darles misericordia con eso. No sabemos. Él va a dar desgracia, eso sabemos. Gloria a Dios. Pero Él puede actuar en esa manera y Él sigue actuando en esa manera hoy en día. ¿Y cuáles son las maneras que Él actúa? Bueno, eso es uno, directamente. ¿Sí ve? Hay otros. Vamos a Proverbios 4. Quiero que ustedes vean esto. Proverbios 4. Proverbios 4 y versículo 20. La Biblia dice. Hijo mío, eres un hijo de Dios. ¿Sí? Está atento a mis palabras y a mis razones inclina tu oreja. No se aparte de tus ojos, mas guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. ¿Sí ves? Entonces, ¿estás leyendo la palabra de Dios, hermano o hermana en Cristo? ¿Estás estudiándolo? ¿Estás escuchándolo? La palabra de Dios es como un fundamento, un base en su vida. Puede ser que Dios te da vida física y no solamente vida espiritual por medio de este libro. Porque si olvidaste, ¿okay?, es por la palabra de Dios que todo el universo sigue consistiendo. Eso es Hebreos 11. ¿Verdad? No olvidas eso. Dios puede darte vida por esto. Entonces guarda sus mandamientos para que Jehová pueda sanarte. ¿Verdad? Y también tenemos a Colosenses 4 y versículo 14, que dice ahí que Lucas era un médico amado. Eso es lo que Pablo dijo. Entonces Dios dio dones físicas a nosotros, a los hombres, que incluye la ciencia. Y él utilizando médicos como Lucas. Tanto que en Lucas 5, vamos a Lucas 5, quería saltar un poco. Lucas 5, esto es un versículo muy famoso que usamos en la calle cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo. Pero nota esto, Lucas 5 y versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no han menester médico, sino los que están enfermos. Es decir, Jesús está confirmando que médicos existen para los enfermos. ¿Sí ven? Dios reconoce el propósito de ellos, que es para sanar personas con enfermedades físicas. No piensas que ellos no tienen importancia en la manera que Dios puede sanarte físicamente. Puede ser que Dios quiere darte gracia y también dejar que la manera natural de sanar por medio de un médico es utilizado para sanarte de sus problemas, ¿no sabes? Pero sabes que debes seguir orando a Dios. Y Él va a darte esa gracia en su auxilio oportuno. ¿Sí? Y también, no vamos a ir ahí, pero en Ezequiel 47 y versículo 12, Dios dice que Él dio los árboles y las plantas y todo eso para medicina. Entonces, otra vez, ciencia, medicina, eso tiene su parte. Puede ser que Dios quiere utilizar el médico para hacer una evaluación correcta sobre ti y darte medicina. ¿Sí? Hay otras medicinas naturales también. Por ejemplo, tomando tu médico, un pastillo, eso ayuda mucho con dolores en sus nervios y cosas así. Reconoce el poder de la medicina, de las plantas que Dios dio. ¿Sí? No los menosprecia porque estás buscando que Dios te sana por un milagro. ¿Qué cosa?
Dios puede usar lo que Él quiere. Él es tu sanador y Él decide la manera que Él va a sanarte. Entonces confía en Él. Él sabe cuál es la manera correcta y perfecta para ti en su momento, en su situación. ¿Sí? Entonces sigue orando a Él. ¿Okay? Y la palabra de Dios te dice que debes comer, la manera de comer, la manera de beber, que debes evitar, escuchando y guardando las palabras de Dios, va a darte la holgura de Dios. ¿Sí? Trata de hacer eso. Y es lo mismo para los que no conocen a Dios. Déjame mostrarte un ejemplo y terminamos aquí. Segunda de Reyes 5. Vea que Dios puede sanar físicamente a alguien que no conoce a Él. Esa decisión de Él. ¿Okay? Segunda de Reyes y capítulo 5. Y eso es importante, hermanos, porque a veces estamos hablando con perdidos y ellos tienen ese problema que enfoquen tanto en lo físico y quieren que Dios les sana en esa manera. Y puedes decirles, sí, Dios puede hacer eso, pero la razón es para que también confías en Él para recibir la sanidad de su alma y espíritu. Eso es como conectas los dos puntos. Y estás ahí dándoles compasión y consolación en su tiempo de angustia. ¿Sí? Eso es teniendo compasión tanto como Jesús. Segunda de Reyes 5. Y versículo 9 dice: Y vino Naamán con su caballería y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Y envió de Eliseo un mensajero diciendo, okay. Entonces, para darte contexto, Naamán tenía leprosia y estaba buscando una manera de sanarse. Y entendió él trató con todos los restos de religiones y los dioses, nada de eso funcionó. Y ahora está buscando el Dios de Israel. Y él sabe, yo tengo que buscar al profeta de este Dios de Israel. Y él busca a Eliseo. ¿Verdad? ¿Sabes qué, cristiano? Tú eres el profeta para la persona que no conoce a Dios. Puede ser que te buscan por favor, ora para mí. ¿Viste eso con algunos perdidos? Ellos no quieren escucharte sobre la salvación del evangelio, pero ellos saben que deben buscarte para buscar a Dios, porque saben que tú tienes algo diferente que ellos. Eso es la razón. Los perdidos son estúpidos a veces y a veces no. Ellos entienden, no solamente quieren aceptar que necesitan la luz de Cristo, pero a lo menos te buscan. Y vea que cuando te buscan, Eliseo no reacciona como yo no voy a hacer nada para esta persona. Él hace algo, siendo ese hombre que está ahí en medio de Dios para ayudarles. Versículo 10. Y envió de Eliseo un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces, Eliseo manda la palabra de Dios que dice lo que Naamán debe hacer para ser sanado. ¿Sí ven? Cristiano, estás dando la palabra de Dios, ¿no? Esa es la conexión. Estás escuchando. ¿Sí ven? 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, esos los perdidos hacer eso, no me gusta a veces cuando dice la palabra, ¿no? He aquí, yo pensaba a mí, él saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oh, él está buscando un show, parece, ¿cierto? Está buscando ese entretenimiento. Yo quiero ver eso como Benny Hinn y todo eso de palabra de fe. Oh, my goodness, yo voy a tocarle y va a sanarse y va a caer ahí en el piso. Eso es lo que estaba buscando nada más, porque él es un gentil que no sabe nada, es perdido. ¿Verdad? Y se fue enojado. ¿Sabes que a veces personas nos buscan y quieren que nosotros podemos dar la sanidad de una y no es para nosotros decidir, eso es de Dios. Y tratamos de decir eso y no le gustan. ¿Verdad? Qué cosa, ¿no? Pero qué bueno que había un mensajero ahí. Versículo 2. Oh, yo debería seguir leyendo, pero 12. Los ríos de Damasco, Abana y Farfar, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
Y volvióse y fuese enojado. Ah, ¿por qué no busco esa agua bendita de la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué no me voy al río Ganges ahí en India? Porque dicen que tiene poderes de sanarse. ¿Por qué no me baño por ahí o por allá? ¿Sí, verdad? Suena como los sentidos, ¿no? Debo buscar a alguien que dice que puede hacer este milagro físico y tienen ejemplos. Tanto como esa gente en Juan 5, buscando en esa piscina, ¿sí ven? Ese ángel que conmovió el agua para sanar a alguien, no sabiendo que ese ángel era el diablo. Tenemos que tener cuidado y tenemos que explicar al perdido que ellos no entienden lo que hacen. Deben buscar directamente a Dios por medio de ti, no a nadie más, no a ninguna cosa más. Y especialmente no a las religiones de este mundo, porque son de Satanás. Pero él piensa así, que es un gentil que no sabe nada, ¿verdad? Los perdidos no saben nada, aparte de las cosas terrenales, si están buscando algo así. 13. Entonces sus criados se llegaron a él y hablaronle, perdón, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? Y qué bueno que Dios utilizó los criados de Naamán para hablar de Dios. Utilizó a un perdido para que él escucha y deja de básicamente estar ahí volándose. No, hace lo que dice, trátalo. ¿Sí ven? Palpar y ver, dice la Biblia. Para que puedas reconocer que el Señor es bueno. ¿Sí ven? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zabullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Eso es usted cristiano. Se lavó en el agua de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, y por eso era salvo. ¿Sí? Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Entonces Dios sanó su leprosia por eso, porque él por fin decidió escuchar y guardar las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, y cuando hace eso, Jehová es tu sanador. 15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo, y vea que él ya reconoce quién es el Dios viviente. Y eso pasa a veces. ¿Sí? Hay milagros medicales. Yo conozco una hermana de Cristo que era perdido cuando ella oró de corazón a Dios, diciendo, Jesús, si eres real. Ellos me dijeron que mi hijo va a morir muy pronto. Ella nació y ellos no pueden hacer nada. Por favor, sálvale. Pero si no lo hace, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a seguirte si lo haces o no, pero por favor, hazlo. Te estoy buscando, voy a confiar en ti y en su hijo para la salvación. Y ella lo hizo. ¿Y sabes qué? Dios sanó su hijo. Es un milagro medical que ellos no pueden explicarlo y todo eso. Y ya ella se creció en la fe, está enseñando a sus hijos las cosas de Dios. Eso puede pasar. ¿Sí? Dios quiere dar misericordia a todos, cualquier testamento, si es salvo o perdido, pero vea que usualmente requiere que había alguien, un hombre de Dios, un cristiano ahí, que estaba orando para ellos, o que estaba dándoles la palabra. ¿Reconoce su posición ahí, cristiano? Alguien dijo a esta hermana en Cristo antes de que era salvo sobre el Evangelio, por eso ella estaba escuchando y pensando en esas cosas. Había hermanos y hermanas en Cristo orando para ellos. ¿Estás ahí? Sí. Y para concluir, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17 y versículo 14. Y eso es el punto. Sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Reconoces eso? Perdido o salvo. Estás buscando a Jehová, Él es tu sanador. ¿Sí? Sálvame, es lo mismo. Y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jesucristo es tu sanador, Él es tu alabanza. Si le buscas, Él te dará sanidad. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor,
por mostrando a nosotros la verdad que usted nos ama. Ayuda a nosotros, perdidos o salvos, para buscar a ti en esos momentos de angustia y sufrimiento, Señor, para que usted pueda ayudarnos por medio de su gracia y su misericordia. Porque sabemos, Señor, que tú tienes compasión. Sabemos, Señor, que quieres conservar a las criaturas que creaste, perdón, Señor. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros que conocemos a ti personalmente para que podamos ser como tú y estar ahí orando para los que conocen a ti y no conocen a ti, para que ellos también puedan recibir sanidad por medio de usted. Te damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hay preguntas.